Hola, ¿qué tal? Hoy voy a explicar cómo generé este material PBR que están viendo ahorita en pantalla de unos baldosas de terracota en Substance Designer. Mientras comienzo, me gustaría mencionar que este material lo voy a tener gratis en mi Gumroad y en mi página de CG Trader, la cual pueden chequear en los links en la descripción que voy a dejar. Y va a ser, va a estar completamente gratis en caso de que lo quieran descargar y usar para cualquier proyecto que tengan. No tengo ningún, no hay ningún problema. Pero ahora sí, vamos. Entonces, primero que todo, empecé con este que pueden ver aquí, que es el nombre Shape, es una forma. En este caso es un pattern de brick, que al final le di la forma de square y utilicé brick en vez de square, que ya está aquí la opción de que puedo hacer un cuadro de por sí, porque me gustaban más los distintos parámetros que me ofrecía. Ahora, en tema de parámetros no me voy a meter mucho de fondo, porque esto es más como un overall disección, diría yo, de los distintos nodos, que como pueden ver aquí son una cierta cantidad para este material. Entonces, bueno, empecé con esta forma básica y luego utilicé un Slope Blur Grayscale para darle un poco más. Aquí no se nota mucho, pero sí. Ya va. Ahora sí. Entonces, para darle como que ese daño a los bordes de cada tile de cerámica, porque la cerámica, si uno realmente se acerca, sobre todo si es un poco más vieja o tiene una cierta cantidad de años, los bordes tienden a desgastarse, ya sea por daños o por el continuo uso que han recibido. Entonces, en el Slope Blur Grayscale yo puse el shape que ya tenía cuando ya lucía como yo quería que luciese, y este parámetro de clouds. Este parámetro de clouds en verdad es súper útil, y es algo que se usa mucho en la generación de distintos materiales. Entonces, después de esto viene un blend donde lo que hice fue, aquí en escala de grises, empezar a generar como que estos pequeños relieves o... Sí, pequeños relieves en la cerámica. Entonces, para ese efecto utilicé un Perling Noise y un Levels o niveles. En el caso de si han utilizado Photoshop, estarán familiarizados con los niveles, para que el efecto no fuese no hubiera tanto contraste. Porque en la escala de grises, que todo esto más adelante está conectado al nodo de normals y de height para poder visualizarlo acá. Entre mayor contraste en la escala de grises, mayor contraste vamos a ver aquí en el material. Por ejemplo, esto ahorita lo voy a cambiar, pero si yo le pongo más contraste, bueno, no le estoy poniendo más contraste. Ahora sí, si yo le pongo más contraste, van a ver cómo inmediatamente cambia y cómo se ve. No se ve como debería lucir una baldosa. Entonces vamos a hacer control Z con eso y seguimos. Una vez tenido esto ya, lo pasé por otro de levels para poder microajustar ciertas cosas. Entonces lo que hacemos, lo que yo hice luego fue pasarlo por un tile generator, que simplemente agarra la imagen que nosotros le metemos a este nodo y genera pues tiles, no me acuerdo cómo se dice en español, pero genera estos tiles, es decir, repite la imagen que nosotros le colocamos, teniendo esta repetición, que aquí es como si fueran las distintas baldosas en un piso. Así que vamos a ir por partes porque, bueno, como pueden ver, empieza a ampliarse bastante. Primero vamos aquí arriba, donde seguimos trabajando con la repetición de baldosas. Lo paso por un levels para perder toda esa definición y todo ese detalle que habíamos hecho anteriormente, como pueden ver aquí en los bordes de la baldosa. Entonces luego le metemos un Edge Detect para generar unos pequeños daños que irían hacia la baldosa hacia adentro, como pueden ver aquí. Y ese resultado lo pasamos entonces de dos maneras. Por un Invert Grayscale, para entonces tener el espacio en blanco que sería el afectado, y lo pasamos aquí. Este no tiene mucho detalle, pero es para un Blur HQ Grayscale para suavizar ligeramente. Como pueden ver aquí, es un parámetro de 0.1 en la intensidad, pero para ligeramente suavizar esos detalles y que no sean tan cortantes, pues. Y luego estos dos, tanto el
el Edge Damage básico en blanco y luego la segunda versión, se mezclan para tener este resultado. Y este resultado de este daño que le hemos puesto, y como pueden ver aquí hay una diferencia, donde el daño solo está siendo aplicado hacia la baldosa hacia adentro, donde aquí antes era como que un poquito más, como una mezcla un poco más indefinida. Aquí ya está mucho más definido, y esto lo mezclamos con los tiles que habíamos generado anteriormente, para entonces tener este como resultado. Entonces aquí, y ya empieza a empezar el pasticho, la pasta aquí de nodos y conexiones de nodos. Entonces los conectamos a este nodo de Flood Fill, que realmente es muy útil a la hora de que queremos hacer así un teselado o distintos tipos de baldosas, y que luego esta información que nos genera este nodo lo vamos a utilizar y lo vamos a conectar a distintos Flood Fill to Gradient. Es el mismo, lo que estoy haciendo aquí fue hacer 4 veces el mismo nodo y conectarlo, el Flood Fill, conectarlo a estos 4 nodos, que es el mismo nodo, solo que le metí parámetros diferentes para tener una variación en la altura de las distintas losetas, de las distintas cerámicas. Entonces así se genera una sensación o un feeling mucho más realista, porque a la hora en que uno crea materiales, la variación dentro de ese mismo material es muy importante, y es algo que lo ayuda también a definirse a sí mismo. Porque si todas las losetas se viesen, o las cerámicas se viesen de la misma altura, con el mismo color, con los mismos daños, primero sería muy obvio a la hora de ver, o de que el usuario o la persona que está jugando tu juego está viendo tu renderizado de, no sé, arquitectónico. Sería muy obvio para esa persona decir, dije, hey, pero esta es la misma textura repetida un montón de veces. Y si vamos a hacer eso, en tal caso ni siquiera valdría la pena pasar por todo este trabajo de crear materiales únicos, así de esta manera, porque simplemente se podría tener un solo tile, una sola loseta, y ya pues, que se repita infinitamente en la textura de ese modelo, pero eso no es lo ideal. Dependiendo del trabajo que estemos realizando, no es lo ideal. Entonces bueno, seguimos, y ya cuando tengo el resultado de todas las distintas variaciones de altura, que como había dicho anteriormente, ahorita estamos trabajando puro grayscale, entonces en este caso lo que es blanco está más alto y lo que va más tirando a negro está más bajo. Entonces así es como pueden ver, cada una es diferente, y esto lo vamos a empezar a mezclar, entonces con distintos modos de mezcla, y estos son los mismos si han llegado a utilizar Photoshop, estarán bastante familiarizados con esto, lo que es subtraer, multiplicar, add sub, max lighten, overlay. Todo esto es como igualito a Photoshop en ese sentido, y hacen lo mismo. Entonces lo vamos mezclando, lo seguimos mezclando y le damos distintos blending modes hasta tener un resultado que nos guste en tema de variación de alturas en las losetas. Entonces esto lo estoy haciendo 2 veces, uno por aquí arriba y otro por aquí abajo, como pueden ver, y el de aquí abajo de una ya le estoy dando y lo estoy mezclando con el mismo Clouds 2 que habíamos visto originalmente. Y esto lo hago para empezar a crear esas microtexturas, o esas microtexturas más sutiles que tienen las baldosas, sobre todo baldosas de terracota viejas, en este caso como las estoy creando yo, que no son perfectas, no están recién salidas del horno, no están nuevas ni pulidas, sino que han visto un uso. Entonces cierto tipo de texturas y de daños se van a ver en su superficie. Esto lo tenemos y luego lo mezclamos con este otro mapita que tengo por aquí, que es un Flood Fill to Random. Y bueno, como pueden ver, y quizás sea un poquito confuso o enredado, como pueden ver aquí con todas las cosas, un poco enredado porque en efecto es un poquito de back and forth a la hora de ir generando los materiales. Entonces en este caso me fui para atrás al Flood Fill que tenía anteriormente y lo utilicé para un Flood Fill to Random. Esto lo que quiero es, como he utilizado y he creado distintas texturas o distintas variaciones de altura y de textura en la parte de arriba, esto lo que nos va a permitir es crear aún más variaciones. Es decir, que a la hora de mezclar, solo ciertas texturas o ciertas partes van a verse
representadas en la textura que va a salir. Es decir, lo que es negro no se va a ver, no va a tener influencia en el resultado, y lo que está en blanco pues va a tener influencia. Y como tiene que ser, a juro, negro y blanco porque es una máscara, vamos a pasarlo por un levels y vamos a ponerlo todo en blanco y negro. Aquí lo paso por un Blur HQ otra vez para poder conectarlo, y esto se conecta como máscara, igual con el blur, para que no sea una transición tan tajante, tan tajante. Entonces esto lo empiezo a mezclar, y en este caso mezclé este que tenía aquí con uno que tenía más abajo, que era este, que es simplemente el mismo original que habíamos utilizado anteriormente, el mismo tile, las mismas losas que habíamos generado originalmente. Las estoy utilizando otra vez aquí con un poquito de blur para generar esta primera textura de variación, donde algunas son completamente lisas con un simple gradient y otras ya empiezan a tener esas distintas variaciones y esos distintos daños que quizás no se noten mucho, pero poco a poco se va construyendo, se va esculpiendo, por decir así, los distintos daños y ya sea rasguños, golpes que ha podido tener ese material. Entonces de esa manera es que vamos generando los daños. Entonces aquí se vuelve, y de este mismo flood fill to random que hemos generado, creamos otro levels y que vamos a utilizar para crear otro material. Entonces ya de este sancocho que hay aquí estamos saliendo, ya estamos viendo la luz. Entonces, para recapitular un poquito, estaba este Slope Blur Grayscale, que era el que tenía aquí, al que también utilicé con Clouds, mezclé con Clouds de Blend, Clouds, Slope Blur Grayscale, y luego pasé por un Histogram Scan para poder tener un mayor control en el caso de, bueno, aquí va a estar un poquito más lento y lo va a cambiar todito, pero en el caso de la escala de grises, un control un poco más fino y más al punto, que lo podría hacer un Levels. Entonces, este que está aquí lo vamos a mezclar con este que está aquí. Y para generar este que está aquí, que como pueden ver tiene otro tipo de textura, otro tipo de textura, eso lo creamos utilizando la misma textura original que habíamos creado, que utilizamos anteriormente para esta textura que está aquí, que les estoy mostrando. De esta misma vamos a crear un Tile Sampler, pero este Tile Sampler lo que vamos a hacer es utilizando este como pattern input, o el input de parámetros, es decir, la cantidad de veces que se va a repetir en este Tile Sampler. Vamos a utilizar esta de parabola, paraboil. Entonces le vamos a dar, bueno, el tamaño y la repetición que sienta yo que es la adecuada para lo que estoy haciendo. Le vamos a meter un levels y le vamos a meter un blur para suavizar un poco la transición entre grises y blancos. Y entonces esto lo vamos a mezclar utilizando anteriormente esta máscara que habíamos generado, y lo vamos a mezclar todo para tener esta textura, que como pueden ver tiene una mayor variedad en la textura. Entonces, ya teniendo esta y teniendo la anterior, vamos a por fin mezclarlas y tenemos un resultado como este. Y teniendo este resultado, entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a meter otro histogram range para poder tener ese control en el tema de la escala de grises. Y como pueden ver, esto está tiene un mayor contraste, y aquí tiene un contraste un poco más suavizado. Y con esto ya entonces vamos a empezar a trabajar en otro tipo de cosas. Vamos a tener que sacar la otra parte de los tiles. Aquí tenemos listo lo que sería la baldosa como tal, pero no hemos trabajado en lo que sería la cerámica, el cemento o el material que une esas baldosas entre sí y al piso. Entonces esto es lo que vamos a hacer para crear esa textura. Vamos a crear, bueno, en mi caso yo utilicé un Clouds 1 y le pasé por un Blur HQ Grayscale para tenerlo así, que sea más suavizada, y lo mezclé en un blend Max Linen para tener este efecto. Lo mezclé con un White Noise Fast. Esto es simplemente una textura de ruido blanco al azar que se puede generar para tener esta textura. Entonces lo que yo quería generar aquí era esa sensación de que hay grumos más grandes, pero también hay detalles más pequeños
entre esos grumos, esa variación más de textura y de tamaño. Entonces esto lo pasé por varios lugares. En principio lo pasé por un height blend que se utiliza para mezclar los distintos heights, las distintas alturas. Esto va para el mapa de height, las distintas alturas que se encuentran en las texturas. Para poder unificarlas, lo pasé por aquí. Y este resultado es el que se mezcla al final. Pero como pueden ver hay otros mapas, porque pues no nos hemos quedado en todo. Con esto ya como pueden ver aquí, con esto ya el grout o ese cemento estaría listo. Como no es un elemento que se vea tanto, o sea, tan prominente, si bien existe y si bien está y tiene que ser realizado, no es tan prominente en el material. Lo más prominente en el material son las baldosas como tal. Para mí esto fue, dije, bueno, ya lo tengo, sirve, y así lo dejé. Pero si fuera en otra ocasión, en otra situación donde quizá tengas más de este material mostrándose, o quizá quieras una textura donde las baldosas, algunas baldosas estén, otras baldosas no estén, ahí sí recomendaría poner un poquito más de trabajo en ese cemento de baldosas, porque es algo que se va a ver más. Entonces luego empecé a añadir un poco más de textura y de daños a las baldosas. Iniciando con una textura de Dirt 2 que uno pues saca de aquí, haces barra espaciadora y buscas los materiales o las texturas que necesites, las texturas, no los materiales. Lo pasé por un levels para poder invertirlo y luego lo uní con el resultado de baldosas que habíamos generado anteriormente. Luego esto pasó por otro blend para poder generar una mayor variedad de textura y de daños con otro Cloud 2. El Cloud 2 puede tener una mayor, y como pueden ver aquí a la hora que voy cambiando, tiene ciertos parámetros que uno puede variar para tener resultados distintos. Y como último, en el caso de daños, generé un Clouds 2 que luego pasé por un Levels para tener una mayor definición entre ciertas áreas que quiero que se vean afectadas y ciertas áreas que no. Y luego pasé por un Metal Edgeware para tener como que tener aquí una cantidad de parámetros que me sirven para tener este resultado, el cual luego mezclé con la textura que habíamos generado anteriormente. Y como pueden ver, es algo bastante sutil, pero se nota. Aquí no están y aquí están. Y eso es lo que me da que las baldosas tengan como que esta sensación o estos efectos de que como que no se chipió, pero como que algo chocó y la superficie o la parte superior de la baldosa fue separada, pues tuvo un golpe y se separó. Entonces así. Y una vez tenemos todo esto, mezclamos la textura que habíamos generado anteriormente del cemento de baldosa con las baldosas que tenemos ahorita, y este sería nuestro resultado. Entonces, una vez tenemos esto, ya podemos empezar a pensar en sacar cierto tipo de texturas, de mapas de texturas que ya pueden utilizarse fuera en otros programas, sea Maya, sea Blender, sea Unity, sea el que se necesite para generar visuales en 3D. En este caso, de este mapa que tengo aquí, que es el Blend, lo pasé para generar la textura de normal. Lo pasé pues por un nodo de normal para generar el mapa de normal, el cual puse en OpenGL. Dependiendo del programa que estén utilizando, y creo que incluso el motor de render, es importante saber si tu mapa de normal está en OpenGL o en DirectX, porque eso va a variar en cómo se puede ver el material, pues, en tema de normal. Y luego ya este es un nodo que cuando uno crea una nueva mesa de trabajo, por decirlo así, este es el nodo que es el del cual yo voy a exportar esa imagen final. Entonces así, eso ya es en el tema de normal. Ahora, sí, esto es algo que se me había pasado anteriormente. A la hora de mezclar la textura de cemento con la textura de las baldosas, se necesita un mapa, una máscara más bien, para poder indicar en qué parte se va a ver la baldosa y en qué parte se va a ver la textura de ese cemento, porque si no estuviera, pues se vería así como se ve ahorita. Así que le damos Control Z, y esa máscara lo que hice fue que vine aquí de la textura básica y original que habíamos generado al principio de todo.
la pasé por un invert grayscale para pues tenerlo invertido. Luego lo pasé aquí por un levels para tener mucho más definida la zona y tenerlo lo más blanco y negro, o sea, blanco y negro posible, que sirviera como esa máscara. Listo, ahora sí, ya aquí ya estaría bien. Ya aquí estaría el mapa de normals. Ahora vamos a ver el mapa de metalness o metallic. Aquí en este caso, como es una baldosa, no tiene ninguna característica metálica porque pues no es de metal. Así que lo que podemos hacer simplemente es poner un color uniforme y pues ya, lo conectamos al metallic y listo. Fácil. En caso de que no sea de esta manera, pues el metallic tendría una variación, sería un poquito diferente. A ver, ahora, en el tema de roughness, que es el mapa que nos va a decir qué tan reflectivo o no, o bueno, qué tan reflectivo y cómo la reflexión de la luz se está comportando en nuestro material. Un material muy reflectivo, como lo podría ser un plástico, no sé, un plástico pulido, un metal pulido, es mucho más reflectivo que lo que sería una caja de cartón o unas baldosas viejas de terracota. Entonces, para crear este material, esta textura que es full blanco y negro, no lleva ninguna información de color, pasamos esta textura de que ya sería la final de toda la construcción que hemos venido haciendo. Sería esta textura que tenemos aquí de nuestras baldosas, con el cemento, con todos los daños, con todos los relieves. Sería esta, y la pasamos por un level para poder tener un control de cómo queremos que se vea. La parte más reflectiva sería lo que va más tirando a negro y la parte menos reflectiva sería lo que va más tirando a blanco. Sería así. Entonces lo que yo hago para tener esta mapa de roughness es que voy haciendo distintos blends o distintas mezclas con una variedad de texturas que voy sacando. En este caso un black and white spots lo pasé por un blend con Add para tener esta textura, pues, que así es así sucesivamente, pues, para generar una buena variedad en el tema de roughness. No es recomendable hacer esto, tener la textura final y conectarla al roughness. Si bien no hay como que no es que se vea mal, pero no es lo ideal, porque sobre todo cuando se están haciendo o se quiere buscar el realismo o lo más acercado al realismo y se trabaja de esa manera con texturas PBR, cuando tú ves algo según cómo ha sido utilizado, según las interacciones que ese objeto ha tenido con el mundo exterior, ya sea en este caso las baldosas, los pies, los zapatos, las patas que han pasado por ahí, los muebles que han estado allí, las cosas que han podido estar sobre el suelo, ya sean cajas, ya sean, bolsas de mimbre, todo eso tiene un efecto y genera un efecto en el material. De la misma manera que si tú puedes tener un vaso de vidrio súper limpio, pero a la hora en la que lo tomas, dejas tus huellas y cualquier otra grasa y suciedad que tengas en las manos en ese vaso. Entonces por eso es que el mapa de roughness no es recomendable hacerlo simplemente conectar la textura final al roughness no es lo más recomendable. Se recomienda, como había dicho, generar una variedad para hacer esa representación de lo que el mapa de roughness, lo que ese material ha sufrido, pues. Y bueno, como pueden ver aquí, voy generando una variedad de texturas con una variedad de variantes. Oh, wow. En este caso estoy aquí utilizando un Grunge Map 2 con este crease y lo uno en un Directional Wrap. El Directional Wrap se utiliza es un warp, como dice su nombre, direccional, en donde la distorsión va a ser según la dirección que tenga ese warp. Entonces aquí pueden ver la distorsión que tiene y yo voy uniendo, voy mezclando. Esto para mí, en este caso no tiene como que no es como una fórmula física, no hay una manera. En este caso, para mí, en la manera en la que lo está haciendo, dice que, es de esta manera, 2 más 2 es 4 y ya. Esta es un poco más como freeform, un poco más libre en el sentido de, según el efecto que yo le quiera dar. Entonces luego lo paso por un último level para poder tener un control sobre este último mapa y ya lo coloco en lo que sería el mapa roughness que estaría saliendo, que sería el que estaría guardando. Ahora,
Vamos con otro mapa porque el albedo lo voy a dejar para el final porque o el mapa de color, porque como pueden ver lleva también una cantidad de trabajo. Entonces el otro mapa que utilizo es el caso de Hide. Personalmente yo pues lo tengo y a la hora de estar generando aquí la textura lo utilizo para visualizar, más no lo utilizo a la hora de, en este caso esto fue para una escena de videojuego, para un nivel de videojuego. Personalmente no utilizo el Hide porque es bastante demandante para los motores de juego. En el caso mío estaba utilizando Unreal Engine 4 y realmente no es... Sí se puede usar y sí tiene sus usos, pero son usos bastante particulares y bastante puntuales, pues, porque realmente requieren mayor poder de procesamiento. Entonces en este caso simplemente tengo un grading map para pasarlo a grayscale y poder conectarlo al Hide. Simplemente para mí a la hora de hacer los modelos aquí dentro, la textura, no los modelos. Pero de este mismo mapa de gradient que necesito, porque aquí el blend pues me lo estaba leyendo como si tuviera información de color, eso ya es en tema de cómo se leen los distintos nodos. Entonces un gradient para pasarlo a grayscale sin tener que hacer ningún tipo, pasarlo por algún nodo que pueda afectar en cómo se ve. Lo pasé por un levels y luego por un nodo de ambient occlusion para generar ese ambient occlusion, que lo que el ambient occlusion hace es como una ayuda a definir las sombras y las partes bajo relieve del material que tenemos. Entonces pues lo coloco aquí y como pueden ver ayuda también a definir bastante los distintos daños, las distintas texturas que tenga nuestro material. Entonces ya sería aquí salir de las texturas que o requieren poco trabajo o un trabajo un poco más menos elaborado. Todo requiere su trabajo, pero hay partes que necesitan una mayor cantidad de nodos y otras que no. Ahora, en el tema de el color o el color base o el albedo o diffuse, dependiendo del programa y motor de render que estés usando, lo primero que hago es irme y buscar uno de los distintos mapas de colores aleatorios, y esto lo hago de los que están aquí, cualquiera sirve realmente, y esto lo hago, lo saqué de aquí, del float fill y lo convertí en float fill to grayscale. Y esto lo hago para a la hora de empezar a mezclar colores base, tener de una variación de colores. Entonces este float fill to grayscale lo paso a un grading map, el cual aquí selecciona los distintos colores. Como esto es un terracota, pues empecé aquí con unos colores más tirando a amarillo, que luego yo voy refinando y dándoles otro fill. Y bueno, aquí tenemos un edge que quedó suelto, que al final nunca utilicé para nada. Entonces bueno, del gradient me paso un slope blur y volvemos a ver a nuestro favorito Clouds 2. Como había mencionado, este es un mapa, los Clouds son mapas, texturas que ayudan mucho a la hora de generar variación en los materiales. Entonces utilizamos un slope blur para poder tener una mejor mezcla de los distintos materiales y que no se vean así de los distintos colores, que no se vean tan separados, que se vean un poco más mezcladitos. Y a partir de aquí empieza, bueno, otro espagueti. Por ejemplo, aquí es un grading map que yo saqué del mapa en blanco y negro final que habíamos realizado anteriormente. Lo que hice fue pasarlo por un grading map y darle otra variedad de colores. Lo pasé luego por un HSL, que es, creo que igual en Photoshop y en otros programas de edición, me permite cambiar el hue, la saturación y la iluminación de estos colores, pues, para tener yo un mayor control en esto. Y una vez tenga este HSL, lo mezclo con el Slope Blur anteriormente generado, lo cual me genera, pues, esta versión, esta textura. Ahora, luego saco otro gradient map utilizando las máscaras que habíamos generado anteriormente para enmascarar las texturas en las baldosas. La utilizo para generar una mayor cantidad de variación de color, lo cual vuelvo a mezclar con un blend en Multiply. Ahora, del float fill to grayscale anteriormente que había agarrado para utilizar y generar el primer gradient map de textura, lo vuelvo a agarrar y lo paso por un level para generar otra variación. Pero esta variación es para crear un mapa que mezclo con un color uniforme que, pues, de mi escogencia, cualquiera que me parezca que va bien y que va bien y es pertinente a lo que estoy generando.
Y pues lo mezclo con la mezcla de colores, lo blendeo con la mezcla de colores que habíamos generado anteriormente, dando esta variación. Esto es bastante bueno porque logra romper con la uniformidad que podía existir anteriormente. Entonces, entre menor uniformidad hay, sobre todo en tema de colores, pues queda mejor. Ahora, de la misma manera que anteriormente habíamos generado el cemento entre las baldosas, que no es cemento, pero el cemento entre las baldosas, también hay que generarle ese color al cemento. En este caso, pues es un simple gris, de la misma manera que había mencionado antes. Como lo que más se ve aquí son las baldosas en sí, no tanto el cemento. El cemento es algo secundario y como de support, más no es lo principal, pues simplemente fue un gris que quedó allí y es un gris lo que tiene. Ahora, para seguir trabajando estos colores, yo lo que hice fue variar un poquito la cosa. Como pueden ver aquí hay una línea que conecta un nodo que sale del normal. Y esa línea, ese nodo me está llevando a un nodo de curvature o de curvatura para poder generar todos estos pequeños detalles que realmente aquí no se aprecian. Y al pasarlo por un gradient map puedo sacar y darle color a todos esos detalles que se habían perdido anteriormente en la parte de colores. Yo estos detalles, como pueden ver aquí, están en rosado, están en morado, están en marrón oscuro, porque lo que yo quiero hacer es una variación y una mezcla de colores que, si bien, y generalmente dependiendo de lo que quiera, pueden ser complementarios o adyacentes, ya ahí va un poquito más en teoría del color, pero que creen un poquito de contraste y logren sacar o con ese contraste realmente acentuar eso, todos esos pequeños detalles que tiene la textura. Y como pueden ver aquí hay un cambio bastante grande, porque ese gradient matte final lo mezclo con el blend que habíamos tenido anteriormente de los colores, dándonos este resultado. Ahora, para tener un poco más de variación de color, saco un levels también del blend que habíamos tenido, de la textura final que habíamos generado. Le saco un levels y este levels lo utilizo para también generar mayores detalles y mayor variedad de color. Este lo paso por un high pass grayscale para tener cierta definición. Lo paso por un auto levels, que como pueden ver aquí no hay una diferencia tan grande, pero ayuda a definir y como que a hacer que ciertas cosas sean un poquito más tight. Lo paso por un gradient map y le doy blanco y negro. Lo paso por un level para hacerlo mucho más tight. Y luego lo paso por un blur para darle un poquito de suavizado. Y esto lo que va a hacer, esto se utiliza mucho también, esto es lo que les estoy mostrando porque es para darle, que como aquí no lo ven, es para darle definición a los bordes. Cuando se utilizan texturas así más tirando a lo realista, esto no es algo que uno quiere como que acentuar mucho, es algo bastante sutil, pero a la hora de crear materiales más caricaturescos o más cartoony, como decir Fortnite por ejemplo, sí se busca acentuar un poco más el tema de los bordes, pero en este caso no, así que es como un detalle de variación de color. Y luego volvemos a hacer otro blend con otro color uniforme para ya así poder generar el color uniforme final. Y ya se conecta con el base color. Y ya con esto, un poquito de trabajo, un poquito engorroso, pero ya con esto tendríamos todos los materiales, todas las texturas, el color base, el normal, el roughness, el metallic, el height no lo estoy usando porque no lo uso, y el ambient occlusion que podríamos necesitar para... Bueno, yo personalmente no uso el height, quizá ustedes sí lo lleguen a necesitar. Pero todas las texturas que necesitamos para visualizar este material en un programa externo. Y listo, con esto ya tendríamos nuestro material de baldosas de terracota. Ahora, si les ha gustado el video, pues dejen un like, compartan. Entonces ya saben, como les dije, el material va a estar completamente gratis y también pueden pasarse a chequear las otras cosas que tengo en mi Gumroad. Y en mi CG Trader tengo también otros freebies allí, otro tipo de materiales que también pueden descargar y utilizar, u otros que sí ya son pagos, otro tipo de bundles de distintos materiales para utilizar en sus proyectos. Entonces, igualmente como antes, espero que les haya gustado, que les haya servido. Cualquier recomendación, duda o lo que sea, no duden en dejármelo en los comentarios. Y bueno, nos vemos en la próxima. ¡Chao!